Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya saben que aquí nos encanta hablar de temas interesantes, a veces un poquito controvertidos, pero siempre desde el respeto y con ganas de aprender juntos. Hoy tengo para ustedes un vídeo que la verdad, me tiene bastante emocionado y creo que a ustedes también les va a enganchar. Vamos a hablar de un evento que dio muchísimo de qué hablar, un evento especial que dejó a todos boquiabiertos y con la mandíbula en el suelo. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de la confesión impactante de Mert Rama, o mejor dicho, de Afra, en ese evento que créanme, todavía resuena en las redes sociales. Vamos a desgranar todo lo que pasó, vamos a analizar las reacciones, vamos a intentar entender qué motivó a Afra a soltar esa bomba en ese preciso momento. Y por supuesto vamos a leer entre líneas, porque ya saben que en este tipo de situaciones siempre hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Pero antes de meternos de lleno en el tema, como siempre, les pido que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen un like si este vídeo les gusta y les resulta interesante. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este dramón. A ver, pongámonos en contexto. Este evento especial era uno de esos encuentros de alto perfil, ¿saben? Lleno de celebridades, gente importante, medios de comunicación, un hervidero de cámaras y flashes. Todo el mundo esperando discursos inspiradores, presentaciones espectaculares y, en general, un ambiente de todo está bien y somos felices. El tipo de gala donde los vestidos de diseñador parecen obras de arte y el champán fluye como un río. De esos eventos donde la sonrisa perfecta es el accesorio indispensable y los apretones de mano se miden en milisegundos. Pero, no sorpresa. Afra llegó para dinamitar ese ambiente de cuento de hadas. Nadie se esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ella, que siempre se ha mostrado como una persona reservada, discreta, de repente, ¡boom! Soltó una confesión que dejó a todos, pero a todos, en silencio sepulcral. Un silencio que, apuesto, se podía cortar con un cuchillo. Imagínense la incomodidad en el ambiente, la tensión palpable, las miradas nerviosas que se cruzaban entre los asistentes. Un verdadero drama. ¿Y qué confesó? Bueno, ahí está la madre del cordero, ¿no? La confesión, para resumirlo sin entrar en spoilers muy pronto, involucra ciertos manejos turbios dentro de su empresa familiar, asuntos que venía callando desde hace mucho tiempo. Cosas que, según ella, la estaban carcomiendo por dentro y que sentía que ya no podía seguir guardando. Hablamos de acusaciones graves, de información sensible que podría tener consecuencias legales importantes para varios miembros de su familia, y para la propia empresa. Un verdadero escándalo que, como era de esperar, ha resonado en todos los rincones del mundo. Imagínense la escena, Afra, elegantísima como siempre, con ese porte que la caracteriza, de repente empieza a hablar con una voz que, aunque firme, dejaba entrever una gran carga emocional. Empieza agradeciendo la oportunidad de estar ahí, de compartir ese momento con tanta gente importante, pero luego cambia el tono. Un cambio de tono sutil, pero perceptible. Como cuando la música de una película de terror empieza a subir de volumen, anticipando lo que está por venir. Empieza a hablar de la importancia de la transparencia, de la honestidad, de la responsabilidad social. Y ahí, poquito a poco, como quien no quiere la cosa, empieza a desvelar ciertos detalles que apuntan directamente a prácticas poco éticas dentro de la empresa familiar. Detalles que al principio parecían inocuos, pero que a medida que avanzaba en su discurso, se iban conectando como las piezas de un rompecabezas, formando una imagen preocupante y, para algunos, aterradora. Al principio, la gente pensó que era una especie de performance, una crítica social disfrazada de discurso. Tal vez una estrategia para diferenciarse, para mostrarse como una empresaria comprometida con la ética y la responsabilidad social. Pero a medida que Afra avanzaba en su relato, la cosa se puso seria, muy seria. Ya no había duda de que estaba hablando en serio, de que estaba confesando algo que la atormentaba profundamente. Se podía ver en sus ojos, en la forma en que temblaba su voz, en la manera en que sus manos se aferraban al micrófono. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué eligió ese momento? ¿Por qué en ese evento en particular? ¿Por qué delante de tanta gente? ¿Por qué no lo hizo antes? Son preguntas que todos nos hemos hecho y que, la verdad,
no tienen una respuesta fácil. Y es que las motivaciones humanas son complejas, a menudo contradictorias, y en este caso particularmente difíciles de desentrañar. Algunos dicen que fue un acto de rebeldía, una forma de decir basta, a una situación que ya no podía soportar más. La gota que colmó el vaso, el punto de inflexión en su vida. Otros, más cínicos, piensan que fue una estrategia de marketing, una forma de llamar la atención sobre la empresa y sobre ella misma. Una jugada maestra para limpiar su imagen y posicionarse como la heroína de la historia. Pero yo, sinceramente, creo que fue una combinación de ambas cosas. Creo que Afra estaba genuinamente harta de la situación, que sentía la necesidad de limpiar su conciencia y de hacer lo correcto, pero que también era consciente del impacto mediático que su confesión iba a tener. Una mezcla de idealismo y pragmatismo, de convicción personal y cálculo estratégico. No olvidemos que Afra es una persona muy inteligente, muy astuta. Sabe perfectamente cómo funciona el mundo de los negocios y cómo manejar la opinión pública. Así que, aunque su confesión pueda parecer un acto impulsivo, estoy seguro de que fue cuidadosamente calculado. Cada palabra, cada gesto, cada pausa, todo fue parte de un plan meticulosamente diseñado. Lo que sí es cierto es que su confesión ha generado un terremoto mediático. Las redes sociales han estallado, los medios de comunicación no hablan de otra cosa y la empresa familiar de Afra está en el ojo del huracán. Un verdadero tsunami de información que ha inundado todos los canales de comunicación. Hay quienes la aplauden por su valentía, por su honestidad, por atreverse a desafiar el status quo. La ven como una heroína, como un ejemplo a seguir. La consideran una inspiración para aquellos que luchan contra la injusticia y la corrupción. Otros, en cambio, la critican duramente, la acusan de traicionar a su familia, de buscar fama a costa de la desgracia de los demás. La tildan de oportunista, de ambiciosa, de egocéntrica. Y luego están los que se mantienen neutrales, los que prefieren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de tomar una postura definitiva. Los que analizan la situación con lupa, tratando de discernir la verdad entre tanta información contradictoria. Pero lo que es innegable es que Afra ha conseguido lo que se proponía, llamar la atención sobre un problema que, según ella, necesita ser resuelto. Ha logrado abrir un debate público sobre temas delicados que antes se mantenían ocultos a la luz del sol. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿La empresa familiar de Afra se verá obligada a cambiar sus prácticas? ¿Será investigada por las autoridades? ¿Afra tendrá que enfrentarse a consecuencias legales por su confesión? ¿Habrá represalias por parte de su familia? ¿Cómo afectará todo esto a su reputación y a su carrera? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que sin duda van a marcar el futuro de Afra y de su empresa. Un futuro incierto, lleno de desafíos y obstáculos. Lo que sí sabemos es que su confesión ha abierto un debate muy importante sobre la ética en los negocios, sobre la responsabilidad social de las empresas y sobre la importancia de la transparencia en la gestión empresarial. Ha puesto en evidencia la necesidad de establecer mecanismos de control más eficaces para evitar prácticas corruptas y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Porque aunque la confesión de Afra haya sido impactante y haya generado mucha controversia, también ha servido para poner sobre la mesa temas que muchas veces se ignoran o se minimizan. Ha provocado una reflexión profunda sobre los valores que rigen el mundo empresarial y sobre la necesidad de construir un modelo económico más justo y sostenible. Así que, independientemente de lo que pase en el futuro, creo que Afra ha logrado algo importante, ha puesto el dedo en la llaga y ha obligado a la gente a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. Y eso, en sí mismo, ya es un logro. Un logro que podría tener consecuencias positivas a largo plazo para toda la sociedad. Pero, ojo, no todo es blanco o negro. La situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay muchos intereses en juego, muchas personas afectadas y muchas posibles consecuencias. Es importante analizar la situación con espíritu crítico, sin dejarse llevar por las emociones ni por las noticias sensacionalistas. Es fundamental escuchar todas las voces, sopesar todos los argumentos y formarse una opinión propia basada en la información disponible. Además, es importante recordar que la confesión de Afra es solo el principio de una larga investigación. Las autoridades competentes deberán analizar la información proporcionada, recabar pruebas y determinar si se han cometido delitos.
El proceso será largo y complejo, y es probable que se revelen nuevos detalles a medida que avance la investigación. Por lo tanto, es necesario ser pacientes y prudentes antes de emitir juicios definitivos. Es importante respetar la presunción de inocencia y esperar a que se esclarezcan los hechos antes de señalar culpables. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como ven, la confesión de Afra es un tema complejo, lleno de matices y de aristas. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Pero lo importante es que se hable del tema, que se reflexione sobre él y que se busquen soluciones para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Que se promueva una cultura de la ética y la transparencia en el mundo empresarial, que se incentive la denuncia de prácticas corruptas y que se proteja a aquellos que se atreven a alzar la voz. En resumen, hoy hemos analizado la confesión impactante de Afra en un evento especial, hemos visto las diferentes reacciones que ha generado y hemos intentado entender qué la motivó a tomar esa decisión. Hemos hablado de la ética en los negocios, de la responsabilidad social de las empresas y de la importancia de la transparencia. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la confesión de Afra haya sido controvertida, ha servido para abrir un debate muy importante sobre cuestiones fundamentales. Ha puesto en evidencia la necesidad de construir un mundo empresarial más justo, más ético y más transparente. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la confesión de Afra. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿Creen que es una heroína o una traidora? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora el llamado a la acción final. Si este vídeo les gustó, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.